1954 fue un año prolífico para los directores de cine. Nacieron Anthony Minghella, Katsuhiro Otomo, Michael Moore, Jay Campion, Wolfgang Becker, Ang Lee, Emir Kusturica y Joel Cohen, la mitad de uno de los dúos cinematográficos más respetados del séptimo arte. Su media naranja, su hermano Ethan, nace 3 años más tarde, casi al mismo tiempo que el Sputnik inicia la conquista del espacio. Los Cohen se crían en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, al ritmo de películas amateur rodadas en Super 8. A finales de los 70 dejan atrás la glacial Tierra de los Mil Lagos para mudarse. Joel a Nueva York, donde estudiará cine, e Ethan a Nueva Jersey, donde cursará estudios de filosofía. Tras graduarse, Joel inicia su carrera profesional en el mundo del celuloide como ayudante de montaje. Colabora en varias producciones de bajo presupuesto, entre las que destaca Posesión Infernal, pequeño clásico de terror de los años 80 que dirige Sam Raimi. Mientras Joel se forma en la escuela del cine independiente, Ethan pasa por varios trabajos temporales y aprovecha los ratos libres para escribir guiones. Uno de estos guiones, escrito junto a su hermano en 1980, se convierte en su primera película, Sangre Fácil. Sin embargo, de fácil solo tendrá el título. Tras un infructuoso camino por diferentes productoras que rechazan el guión, los hermanos Cohen se deciden a autoproducirse. Evidentemente sus ingresos no dan para tanto, así que buscan financiación externa. Esta llega de la mano de sus propios padres y amigos que aportan $750.000 sin ni tan siquiera leerse el guión del filme. Sangre Fácil es una truculenta historia, cargada de referencias al cine negro, que narra cómo un marido despechado, en su afán por acabar con su mujer y su amante, desata una espiral de violencia de incierto final. La película es todo un éxito. Funciona razonablemente bien en taquilla. La crítica la coloca entre las mejores de ese año y gana el premio a la mejor película de ficción del Festival de Sundance de 1985. Los padres de los Cohen debieron sonreír orgullosos por el éxito de sus hijos y porque su inversión inicial se multiplicó por 10, gracias al éxito que cosechó el film. Sangre Fácil adelanta algunas de las futuras señas de identidad de los hermanos Cohen. Su habilidad para idear personajes singulares, su exquisita técnica cinematográfica, su personalísimo humor negro y su capacidad para crear universos únicos. Sin embargo, no todos son rosas para ellos. La película peca de un exceso de preciosismo, lo que sumado a la inconsistencia de algunas partes del guión, configuran un film irregular en el que lo visual gana la partida a lo narrativo. En esta película se suben al tren de los Cohen 4 personajes que les acompañarán en gran parte de su trayectoria. Frances McDormand, actriz principal de este film y que contraerá matrimonio con Joel en 1985. Barry Sonnenfeld, director de fotografía, que posteriormente se pasará a la dirección, dejando para la historia títulos como Men in Black, Wild Wild West o La familia Addams. Carter Barwell, compositor de la mayoría de las bandas sonoras de sus filmes. Y Roderick James, montador de gran parte de las películas realizadas por los Cohen, aunque en realidad James no es más que un seudónimo utilizado por los dos hermanos para montar sus propias películas. Tras triunfar con Sangre Fácil y coescribir el guión de Ola de Crímenes, Ola de Risas junto a Sam Raimi, los Cohen se embarcan en su siguiente proyecto, Arizona Baby. Arizona Baby es una alocada road movie deudora de la screwball comedy y los dibujos animados de Chuck Jones. Para este film cuentan como protagonista con Nicolas Cage, sobrino de Francis Ford Coppola, que gracias a esta película y a la exitosa Hechizo de Luna, emerge con fuerza en el panorama de Hollywood. Holly Hunter, Trey Wilson y John Goodman completan el plantel de actores. A partir de esta película, Goodman se convertirá en otro de los actores habituales de los Cohen. Arizona Baby es una comedia disparatada, plagada de chistes visuales, narrada a un ritmo desenfrenado gracias a una realización muy dinámica que se apoya en la movilidad de la cámara y en el ágil montaje. Esta declaración de intenciones choca frontalmente con la de su siguiente película, Muerte entre las flores. Si tanto en Sangre Fácil como en Arizona Baby, los Cohen desbordan la pantalla con su enérgica realización, en Muerte entre las flores hacen gala de un comedimiento exquisito. La película es al mismo tiempo un homenaje al mejor cine negro y una actualización del género. El guión, pulcro y efectivo, cuajado de diálogos brillantes y de personajes carismáticos, se ve acompañado por un gran trabajo en la dirección.
Los Coen mantienen su amor por el preciosismo estético, pero en este caso lo ponen al servicio de la historia, logrando que la belleza de los encuadres, los movimientos de cámara o los trucos de montaje cobren pleno sentido en la narración. Otro punto fuerte de Muerte entre las flores es el magnífico plantel de actores, entre los que destacan especialmente Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden y John Turturro, que a partir de este film se convertirá también en habitual del cine de los Coen. Un año después, en 1991, Ethan y Joel estrenan su siguiente proyecto, Barton Fink. Barton Fink es una película compleja que narra el bloqueo creativo de un guionista encerrado en una habitación de hotel. Es una obra inclasificable, tanto por la originalidad inquietante de su guión, que resulta tan sorprendente como estrambótico, como por la imaginativa realización que da vida a un peculiar hotel habitado por personajes de lo más variopinto. La película, plagada de dobles sentidos e imágenes metafóricas, triunfó en el Festival de Cannes, llevándose los 3 premios principales: la Palma de Oro a la mejor película, mejor dirección y mejor actor para John Turturro. Destaca la fotografía de Roger Deakins, que sustituye a Barry Sonnenfeld en el puesto y que se convierte en el director de fotografía habitual de los Coen, a partir de ese momento. En 1992, Ethan se casa con la montadora Tricia Cook, que formaba parte del equipo técnico de sus películas. En 1994 estrenan El Gran Salto, un tributo a las comedias de Frank Capra que, pese a contar con Paul Newman y Tim Robbins en su reparto y con un guión coescrito con Sam Raimi, pasó bastante desapercibida tanto para el público como para la crítica. Dos años después, los hermanos Coen vuelven a casa con Fargo, película rodada en gran parte en Minnesota y que se convierte en uno de sus mayores éxitos. Pese a anunciar al principio del film que este se basa en hechos reales, Fargo es un thriller con toques de humor negro, nacido de la mente de los hermanos Coen. Emparentada argumentalmente con Sangre Fácil, la película narra la inmersión en el mundo del crimen de un tipo corriente que, en este caso, decide planear el secuestro de su esposa para, con el rescate, montar su propio negocio. Evidentemente, nada sale bien. El magnífico guión, en el que trama y personajes están fantásticamente construidos, se ve acompañado por las grandes interpretaciones de Frances McDormand, William H. Macy, Peter Stormer y Steve Buscemi, así como por la gélida omnipresencia de las estepas nevadas. La película recibió 7 nominaciones al Oscar, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Director. Finalmente, Ethan y Joel conseguirían ganar el premio al Mejor Guión y Frances McDormand la estatuilla a la Mejor Actriz. Los Coen reciben por fin el reconocimiento en su tierra, pero lejos de encarar el futuro de forma complaciente y encaminar su filmografía hacia historias del gusto de la Academia de Hollywood, se embarcan en otra comedia esperpéntica, El Gran Lebowski. El film, protagonizado por Jeff Bridges, recupera el tono cómico estrambótico de Arizona Baby, mezclándolo con toques de thriller. Considerada casi como una película de culto por muchos, tiene entre sus méritos la aparición de alguno de los personajes más disparatados y surrealistas de la historia del cine. Entre el reparto destaca la presencia de Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman y un espléndido John Turturro que borda su papel como engreído jugador de bolos. La película acentúa su enraizamiento en la cultura pop con 2 chistes musicales: las referencias al grupo Kraftwerk, parodiado en el film, y la presencia en el reparto de Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers. Los hermanos Coen dan una nueva vuelta de tuerca a su carrera con su siguiente film, Oh Brother, una adaptación cómica de la Odisea de Homero, en la que la acción se traslada de Grecia al profundo sur norteamericano. Pero los cambios no acaban aquí. De la mano de Ethan y Joel, Ulises pierde su vitola de héroe para convertirse en un preso fugado de la cárcel, siendo su odisea su periplo en libertad. Para interpretar el papel protagonista, los Coen cuentan con George Clooney, que gracias a este trabajo gana el Globo de Oro a Mejor Actor. Como nota curiosa, reseñar que su banda sonora, plagada de clásicos del bluegrass, fue una de las mayores sorpresas discográficas del año 2002, al convertirse en todo un éxito de ventas y alzarse con el Grammy al mejor álbum de ese año.
no pleasure here on earth I found. En su siguiente película, El hombre que nunca estuvo allí, el cine de los Coen pierde color. La comedia deja paso al cine negro y el blanco y negro se apodera de los planos. La fotografía de Roger Deakins, nominada al Oscar, retrata la historia de otro de esos perdedores que tanto gusta a los Coen, Ed Crane, barbero, marido despechado, que como ya hicieron sus ancestros en Sangre Fácil o Fargo, planea una venganza suicida. Billy Bob Thornton interpreta magistralmente a Ed, sosteniendo su trabajo en una contenida inexpresividad que transmite a la perfección la claustrofóbica existencia de su personaje. El film, rodado originalmente en color y convertido en blanco y negro para su exhibición en salas, juega con los tópicos del cine negro que aparecen tanto en el guión como en la realización de la película, pero que lejos de limitarse a ser un homenaje al cine de género, alcanza momentos de gran brillantez. Aparecen también en el reparto Scarlett Johansson y James Gandolfini. Después del hombre que nunca estuvo allí, llegan dos comedias. Crueldad intolerable, un tributo a las screwball comedies de Howard Hawks, y Lady Killers, un remake de un clásico del cine británico. Crueldad intolerable parte por primera vez en su carrera de un guión no escrito por los Coen. George Clooney convence a Ethan y a Joel para que acepten hacerse cargo de este proyecto, aparcado 8 años atrás por la Universal. Tras reescribir algunas partes del texto, completan el reparto con Catherine Zeta-Jones y construyen la historia inspirándose en las comedias de los años 40. El duelo interpretativo entre Clooney y Zeta-Jones trata de emular el magnetismo de otras parejas cinematográficas del estilo de Cary Grant y Catherine Hepburn. A pesar de que la crítica se mostró bastante fría con el film, este funcionó muy bien en taquilla, convirtiéndose en su mayor éxito comercial hasta esa fecha. Para su siguiente película, Lady Killers, vuelven a recurrir a los clásicos. Sin embargo, en esta ocasión van más allá de la inspiración, ya que se aventuran a hacer un remake del Quinteto de la Muerte, una de las comedias más carismáticas del cine británico. El film, protagonizado por Tom Hanks, acredita por primera vez en la dirección a los dos hermanos que toman la película de Alexander McKendrick y la adaptan a su estilo. A pesar de que la acción se traslada desde Inglaterra al viejo sur de Estados Unidos, Lady Killers parte de la misma premisa argumental que la original. Un grupo de delincuentes se aloja en casa de una anciana para preparar desde allí un robo. Siendo una comedia divertida y con algunos momentos brillantes, Lady Killers, como ya sucediera con Crueldad intolerable, no recibe el beneplácito de la crítica. Tras rodar un capítulo de la película coral Paris Je t'aime, los Coen vuelven por sus fueros con No es país para viejos, un thriller despiadado que recupera a los Coen más personales. Con esta película, los Coen logran el reconocimiento definitivo en Hollywood, al alzarse con el Oscar a la mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado y mejor actor secundario para un escalofriante Javier Bardem que, a buen seguro, pasará a la historia del celuloide por su interpretación del despiadado asesino Antoine Chigurh. Destacan también las interpretaciones de Tommy Lee Jones y Josh Brolin. Basada en un libro de Cormac McCarthy, la película retrata con frialdad abrasadora una cacería humana desde el punto de vista del cazador y de un policía, testigo desengañado de la vida que huye de sus propias preguntas. Emparentada formalmente con Fargo, es sin embargo un punto y seguido en la obra de los hermanos Coen, que abandonan el humor negro y el preciosismo estético para crear su obra más adulta. Pero en resumidas cuentas, ¿qué hace que este par de cineastas destaquen por encima de la media? A diferencia de otros grandes realizadores contemporáneos como Clint Eastwood, David Fincher o González Iñárritu, los hermanos Coen son autores de todos los guiones de sus films. Ethan y Joel poseen la capacidad de crear historias que, partiendo de planteamientos en muchas ocasiones poco imaginativos, desbordan al espectador con sus giros inesperados, piruetas narrativas y personalísimo humor negro. Abonados a la ley de Murphy, los Coen siguen la máxima de que si algo puede salir mal, saldrá mal. Sin embargo, lejos de sumergir a sus personajes en ratoneras al estilo de David Mamet, los Coen emplean un humor en ocasiones malsano para jugar con sus creaciones, como un niño malcriado lo haría con su hámster. Te lo voy a hacer pasar mal, pero con cariño. Y ahí es donde sus personajes demuestran ser únicos.
Los Coen han sido capaces de crear algunos de los personajes más estrambóticos y al mismo tiempo carismáticos de la historia del cine. Ajenos a arquetipos, son capaces de imaginar como héroes de sus películas a una policía embarazada o a un ladrón de niños. Tan solo Quentin Tarantino es capaz de jugar en esa liga, aunque su universo visual poco tiene que ver con el de los Coen. Frente a otros magos de los movimientos de cámara y de los encuadres imposibles, de retórica vacía como Brian De Palma, los hermanos Coen han sido capaces de perfeccionar un estilo narrativo único, tan efectista como efectivo, tras un largo aprendizaje iniciado en Sangre Fácil. El cuidado exquisito de la fotografía, acompañado de una dirección de arte pulida hasta el extremo, convierten a sus films en pequeñas joyas visuales que, partiendo muchas veces de tópicos, dan un aire nuevo a todo un género. Los Coen han demostrado ser unos enamorados del cine de género, del cine negro. Muchas de sus películas nacen emparentadas con las historias creadas por Dashiell Hammett o Raymond Chandler a mediados del siglo XX. Sin embargo, lejos de acomodarse en los clichés de la época como hacen Brian De Palma con La Dalia Negra o Curtis Hanson con LA Confidential al adaptar los libros de James Ellroy, los hermanos Coen cuentan sus historias al estilo del siglo XXI. Los dos hermanos de Minneapolis encarnan a la perfección el espíritu del cineasta independiente. Su cine, al mismo tiempo renovador y heredero de los clásicos, aúna la belleza estética con el refinamiento narrativo, en una carrera plagada de grandes trabajos. Alabados por igual por crítica, industria y público, los hermanos Coen son un referente del cine actual y pasarán a buen seguro, junto a algunos de sus personajes, a la historia del celuloide.